Shalom, señoras y señores, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad, la tertulia en la que repasamos algunos de los acontecimientos sucedidos en los últimos 7 días. Y en estos 7 días en los que seguimos pendientes de ver si sí o si no va a haber gobierno con Tzipi Livni. Quienes nos estén a partir del domingo tal vez ya lo sepan. Nosotros grabamos esta tertulia el viernes, con lo cual aún no lo sabemos. Pendientes también de esa crisis económica internacional, cumbres en un sitio, en otro, con invitados, con no invitados, con aquellos que deberían ir y no van, etcétera. Pero una de las noticias que también han saltado esta semana, que ya llevábamos tiempo yendo a hablar de ellas, pero esta semana han cobrado más virulencia, una polémica, es la de la beatificación de Pío XII. ¿Qué ha sucedido? Pues sucedió que estaba prevista la beatificación de Pío XII y el ministro, el responsable de Departamento de Asuntos para la Diáspora israelí, Isaac Herzog, hizo unas declaraciones considerándolo inaceptable el hecho de que intenten convertirlo en un santo. Esto ha despertado la respuesta por parte del Vaticano, que dice a Israel que se meta en sus asuntos, que no tiene por qué, que la cuestión de beatificación o no del Papa Pío XII es un asunto del Vaticano y no de Israel. Evidentemente, la cuestión polémica con Pío XII es la Shoah. La cuestión que hace que el pasado de Pío XII o que el currículum de Pío XII no sea tan, transparente, es cuál fue la actitud del Papa, de la Iglesia Católica, durante estos años de terror y de asesinato. ¿Qué hizo? Bueno, pues para hablar de esto, para hablar de este tema, tenemos hoy a nuestro analista casi personal, que es Jorge Aspizúa. Jorge, hola, bienvenido. Bien hallados. Que está aquí con una pila de libros. Y tenemos también a Esther Rubio, que es experta en esta época de la historia. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha, ¿qué tal? Bueno, yo quería, aprovechando que Pío XII, la semana pasada hace poco hablábamos también de la ley de la memoria histórica. Parece que el pasado llama a la puerta. Pensamos que eso en España no, parece que toda la sociedad no podemos seguir avanzando sin hacer que el pasado rinda cuentas, ¿no? Parece imposible, Esther. Uh-huh. Sí, especialmente cuando se trata de una institución que estuvo muy involucrada durante ese periodo, pues era una institución que tenía un poder en Europa. Y todavía no se ha esclarecido exactamente, o no han esclarecido ellos mismos, no han desvelado los tratados o sus acciones, su actitud, y entonces pues que rápidamente quieran pasar página con la beatificación del que fuera su líder espiritual durante aquel periodo, porque el Papa subió al poder, el Papa Pío XII, en 1939. En fin, decíamos eso, ¿no? Que pretendan ventilar todas su historia, ¿no? De aquel periodo de esta forma es un poco insultante incluso. Y estoy en ese sentido con las declaraciones que ha hecho el rabino Cohen de Haifa, al cual le parece una aberración que pretendan limpiar así su historia, ¿no? Cuando lo que deberían de hacer era, en principio, desclasificar documentos para que se sepa realmente qué ocurrió, ¿no? Sería lo suyo. Justamente sí. Esto que estás diciendo, porque tú decías pasar página. Pero es que esto es más que pasar página, porque una cosa sería pasar página, no hablamos de Pío XII y lo dejamos ahí. Es borrarlo, sí. Claro, pero otra cosa es beatificarlo, hacer de él un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir. Y en ese sentido, ya hace unos meses hubo una polémica, que es lo que estabas destacando tú, Esther, y es que Yad Vashem tiene una foto de Pío XII en el museo donde pone abajo: la Iglesia guardó silencio. Hace tiempo el enviado del Vaticano en Israel dijo que o quitaban esa foto o él no iba a los actos en conmemoración a las víctimas de la Shoah. Y Yad Vashem respondió que quitarán esa foto el día que el Vaticano abra los archivos y demuestre que efectivamente el Papa Pío XII no había callado ante estos crímenes, estas atrocidades. Yo te pregunto, Jorge, a ti, acusa el Vaticano al bloque del Este, a los soviéticos, haber hecho pública una falsa imagen del Papa. ¿Qué hay de cierto o de falso en esto? Del papado. Del papado, sí, del Vaticano. Claro.
Hay una dimensión voy a hacer el papel de lo que se llama en el proceso de canonización, beatificación, los procesos de santificación, del papel que la propia Iglesia Católica tiene, que es el abogado del diablo. Uh-huh. Y voy a hacer el abogado del diablo a la inversa, me parece. A la inversa, de tal modo que yo pasaré a hacer la defensa de Pío XII y del mundo católico. La cuestión radica, en primer lugar, hay una dimensión espiritual en un proceso de beatificación y de canonización. Beatificación es el paso previo a la santificación, que es la canonización. Hay una dimensión política inevitable, que es que el Estado Vaticano es un Estado. De hecho, forma parte de las Naciones Unidas. Y hay una historia, desde entonces para acá, que implica el hecho de que el Estado Vaticano ha sido aliado de los poderes occidentales frente a los comunistas. Uh-huh. Hay una tercera, y esa es la fundamental para mí, que es la dimensión social, cultural, intelectual, que entronca con la realidad de Estado y con la realidad espiritual. Y aquí el debate no se ha cerrado nunca. Puedo citar la demanda que la familia Pacelli, a título familiar, hizo contra Carlo Ponti, George Pecos Matos y el autor del libro Muerte en Roma, sobre las fosas ardeatinas, que terminó en una sentencia leve, por leve difamación, que encontraba intención de denigrar al Papa en los hechos. Años después, el mismo autor, Robert Katz, con acceso a documentación desclasificada, esto fue en los años 60 hasta el año 78, terminó redactando un nuevo libro que se llama La batalla de Roma, los nazis, los aliados, los partisanos y el Papa. El libro está editado en España en la editorial Turner y está editado en el año 2003 en Origen, es decir. Con lo cual adivino que Robert Katz retoma las mismas tesis que había sostenido en su primer libro. Y las matiza porque es un historiador profesional muy serio. Uh-huh. Es decir, las matiza. Y ahí es donde hay que encajar en la profesionalidad. Es muy importante el texto exacto que está en Yad Vashem. El texto exacto. Vale, yo quería preguntaros una cosa, porque iba a decir la Shoah está escrita de luces y sombras, ¿no? La Shoah es una grandísima sombra con muy pequeños destellos de luz, que son los justos entre las naciones, y poco más rescatable, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo curas que a título personal, hubo pequeños gente que intentó ayudar y que hizo lo que pudo. De ahí a extrapolar o decidir que esto es la actitud generalizada tal vez sea un poco demasiado, ¿no? Porque también se puede decir que hubo muchos franceses que ayudaron a judíos, pero nadie se le ocurre decir que el régimen de Vichy, por ejemplo, aunque bueno, evidentemente es muy distinta la participación del régimen de Vichy que el Vaticano, pero quiero decir que de alguna manera da la sensación de que en esta necesidad que tenemos de construir solo buenos y solo malos, nos dejamos llevar por esta historia. Entonces, yo insisto, no insisto, pregunto, ¿qué pasó con Pío XII? ¿Cómo se comportó el Vaticano durante la Shoah? Esther. No, precisamente esto que estabas diciendo no es la defensa que utiliza la Iglesia como en tanto que institución para limpiar su imagen. El decir, ¿no?, que efectivamente que hubo 800.000 judíos que fueron alojados en instituciones eclesiásticas a lo largo de toda Europa y gracias a eso lograron sobrevivir. Como tú señalabas, efectivamente, es a título personal. O sea, gente que voluntariamente, ni ayudada ni financiada por la Iglesia, ni con permiso de la Iglesia, tenía este comportamiento, ¿no?, solidario con judíos. Entonces, efectivamente, ¿no?, esto es
en lo que ellos se escudan para decir, no, la Iglesia ayudó, ¿no? A título individual, por toda Europa hubo profesionales de la Iglesia que ayudaban a escapar. Pero lo que se le está exigiendo a la Iglesia, evidentemente no se puede volver atrás, pero simplemente es un reconocimiento de que a nivel oficial se mostraron filo nazis. Y eso fue así, a nivel institucional. Vamos a ver, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia sí que alza su voz contra los estados comunistas, contra los estados soviéticos, y cuando en Italia tienen lugar las primeras elecciones democráticas, la Iglesia se posiciona abierta y radicalmente contra el Partido Comunista. Y eso tuvo un efecto en las elecciones y en las urnas. Y eso es lo que no hizo con durante el nazismo. También hablan de que estaban maniatados, de que probablemente hubiese sido peor ponerse en contra, pero vamos a ver, también cabe decir que el Papa Pío XII ya previamente tiene un historial de tenía cierta sensibilidad hacia Alemania y hacia el régimen de Hitler, y él de hecho, antes de ser nombrado Papa, fue un elemento muy importante en las relaciones entre el Vaticano y el Estado nazi. O sea, por ejemplo, él fue uno de los que convenció al Papa Pío XI, a su predecesor, de que no elaborase un documento de protesta contra el nazismo. O sea, él ya previamente y de hecho dicen, ¿no?, que probablemente este fuese uno de los matices importantes, ¿no?, para que fuese luego elegido en 1939 Papa, porque tenía la benevolencia de Alemania. Tenía por ahí 38, bueno, no sé, en esa. En 1938 fallece Pío XI. Fue en marzo, ¿no?, del 1939 elegido, creo. Perdón, un segundo. Sí. Tienes razón. Marzo de 1939. Esto está muy íntimamente relacionado, lo que acabas de comentar, con todos los elementos de lo que es la doctrina y la espiritualidad católica y el hecho de ser Estado. Y hay que coger la historia desde el principio. Pío XI encargó a un grupo de jesuitas alemanes la redacción de una encíclica, que es un documento doctrinal. Encíclica que está publicada por George Paselecki y Bernard Susecki, y que estaba a punto de ser firmada en el momento de su fallecimiento. En latín se titula Humani Generis Unitas, de la unidad del género humano. El libro que describe todo el proceso de elaboración de la encíclica, con la intervención del entonces cardenal, el secretario de Estado, Pacelli, se titula Un silencio de la Iglesia frente al fascismo, la encíclica de Pío XI que Pío XII no publicó, y está editada por una editorial católica que es Publicaciones Populares Cristianas, en el año 1995 en francés y en el 97 en España. Es tremendo porque el libro recoge la historia de los jesuitas alemanes y de un jesuita americano que había pasado una parte de la Guerra Civil Española evaluando la persecución contra los católicos en la España republicana, que es el autor fundamental de la encíclica, el redactor fundamental de la encíclica. Y voy a leer, porque no tenemos en 20 minutos todo para poder decir todo. Los agradecimientos a la hora de escribir el libro. Que el profesor Thomas Breslin encuentre aquí expresión de los sinceros agradecimientos de los autores. De no ser por la documentación microfilmada que tan generosamente puso a nuestra disposición, esta obra ni siquiera existiría. Georges Paselecki quisiera agradecer por su parte al profesor Pierre-Maurice Bogaert, OSB, sacerdote, al profesor Luc Decker, al padre Adrien, OSB, sacerdote, al padre Jean-Marie Essid, jesuita, al abad Jean-Marie Esfoes y al padre Ambroise Batelet, OSB, sacerdote, por sus ayudas diversas. Asimismo, Susecki agradece a las señoras Giselle Goldberg, Meltina Fabre Mantievet, Francine Thomas, Anne Wilkebeld, al señor Sven Bergern, Bernard Snowrorek, David Suskin, así como al señor Nathan Ramet por el Knife Brit de Amberes,
George Schneck por el Consistorio Central Israelita de Bélgica y a Israel Singer por el World Jewish Congress. La historia es muy complicada. Aquí me he perdido, Jorge, te voy a ser sincera. El asunto es el siguiente. Existe una oposición institucional por parte de Pío XI, gestionada por el cardenal secretario de Estado Pacelli, al régimen de Hitler, pese a que ha firmado un concordato con el régimen de Hitler. Porque Pío XII ha sido durante muchos años el embajador del papado en Alemania. Ajá. Entonces, coincide la lucha contra el comunismo, pero también coincide la oposición radical a la supresión de la enseñanza católica en Alemania. Atención, hay detenciones de opositores católicos al régimen emergente nazi, y ahí hay intervención del Vaticano. Hay noticias sobre los programas de mejora de la raza, y ahí interviene el Vaticano en contra del régimen nazi, e intervienen los agentes del Vaticano, y hay el conocimiento exacto de lo que está pasando, porque los agentes del Vaticano, muchas de las veces jesuitas, en Alemania hasta 1939, y desde Alemania, desde 1939, van siguiendo al ejército alemán en Polonia, en Ucrania, en Bielorrusia, en Rusia, en Crimea, en Besarabia, y van tomando nota de todo. Dejo aquí. Entonces, ¿por qué esta actitud actual de querer reivindicar una figura que desde luego no deja en buena situación a al propio Vaticano? Pues ahora te voy a dar yo la respuesta política clarísima relacionada con la memoria histórica. Pues dámela. Antes hay otra encíclica que es Mi Brennender Sorge, que se publica en alemán en origen, no en latín, donde hay una condena de todos los totalitarismos. También de Pío XI. También esta de Pío XI, publicada. Se publica en 1938. Esta encíclica, la redacción fundamental, corre a cargo del mismo equipo que acabo de decir, y también con la supervisión de Pacelli. Esta encíclica fue prohibida en Alemania. Y durante la Guerra Civil Española, el régimen campamental de Franco, el nuevo Estado, donde estaban los católicos, prohibió la publicación en los medios civiles. Y tardaron meses los obispos, algunos obispos, que estaban con libertad de acción en la España nacional, en publicar Mit Brennender Sorge, que implícitamente, en la condena de los totalitarismos, en la condena de las persecuciones a grupos sociales, en la condena a la persecución por razones ideológicas, en defensa de la fe católica, la lectura era perniciosa para los intereses de los totalitaristas que no creían en Dios, como los nazis, como los fascistas, como los falangistas españoles. Vale, entonces a mí, con lo que estáis contando, me da la sensación de que quien habría que beatificar es a Pío XI. Pero ya ha sido beatificado. Eso no te quepa la menor duda. ¿Ha sido beatificado pues Pío en XI? este momento no lo sé, no está beatificado. No lo sé porque eso habla a bien él de se le acusó de haber bendecido los tanques que enviaba Mussolini a Etiopía. No, pero ese fue Pío XII. No, la guerra de Abisinia había terminado en 1939. Entonces, la famosa foto del Papa Pío XII bendiciendo, ¿no es Pío XII? No, es Pío XI que bendice a soldados que están ahí. Pues entonces yo me tengo que desdecir porque llevo mucho tiempo diciendo que era Pío XII y lo lamento. El Papa actual bendice a todos los militares católicos del orbe. Vale, entonces, yo quiero traer aquí lo que casi me preocupa más que todo esto. Hablábamos antes con una experta en estas cosas y decíamos que al fin y al cabo cada uno se representa a sí mismo beatificando a quien quiera. Quiero decir, la Iglesia se describe si beatifica a este hombre. Pero lo que me ha llamado la atención es el tratamiento que se ha dado de
tema en los medios de comunicación, porque lo que he podido leer en absolutamente todos los tratamientos son pequeñas, o sea, por ejemplo, un ministro israelí expresa su oposición a la beatificación de Pío XII o problemas por la beatificación de Pío XII, y luego la frase siguiente es: a quien los judíos acusan de pasividad durante el periodo de la Shoah. ¿Solo los judíos acusan a Pío XII de esta pasividad? Es que ese es el gran problema. Pero hay un detalle que yo no conocía sobre Pío XII, y es que al acabar la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza a tomar forma el proyecto de construir un Estado judío en Israel, el Papa se niega, o sea, está en contra del nacimiento del Estado judío. Los motivos que da es que eso es la Iglesia o incluso el Vaticano quien tiene que ocuparse de esos antiguos territorios cristianos, pero en fin, políticamente su respuesta es no al Estado de Israel, lo que me ha parecido además ya habiendo finalizado, y cuando de hecho creo que es el rabino de Roma, supervivientes, ¿no? Un rabino superviviente le hace ver, ¿no?, que es lo que los supervivientes de la Shoah, de la gran tragedia, lo que quieren es tener un Estado, lo que era antiguamente Israel, ¿no? Judía. O sea, volver a su casa. Volver a casa, exacto. Papá creo que dice algo así como: sí, eso es lo que los judíos desearían. Es todo posteriormente, o sea, ni siquiera ya después, a sabiendas de todo lo que había ocurrido, que él había contribuido a estas, de alguna manera, o no se había opuesto de manera tajante a las deportaciones, aún así se niega a reconocer esa exigencia, me parece mínima, después de todo lo que había ocurrido, ¿no? O a apoyarla de alguna forma, a intentar enmendar toda su actitud anterior. ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene algo que ver? Estos son lecturas, ¿no? Interpretaciones que podemos ir haciendo. Sin embargo, sí que es cuanto menos muy llamativo, ¿no?, que únicamente destaquen que son las voces judías las que se oponen o niegan a la beatificación, cuando es algo que vamos, nos atañe a todos, y es un comportamiento histórico en Europa en un momento crítico para todo el continente, incluso para todo el mundo, porque el peligro era el nazismo. O sea, eso no va contra específicamente. Y es curioso porque no sé cómo lo veis vosotros, pero todos los países, mal que bien, han hecho un acto de revisión de conciencia, o como se llame esto, diciendo, bueno, yo esto lo hice bien, esto lo hicimos mal. Hay países donde está siendo más difícil que en otros. El país que a priori debería costarle más es Alemania, es el que más se ha lanzado a la piscina a decir lo hicimos mal y en esto nos equivocamos y fuimos unos asesinos. Hay países que colaboraron, pero bueno, quiero decir que la brecha de la reflexión está abierta, o me da la sensación de que está abierta en todos los países. El único donde parece que no hay ni siquiera un atisbo, salvo estos autores que has traído, que obviamente hay colaboración de sacerdotes, pero no hay una investigación, digamos, institucional. ¿Se abrirán esos archivos alguna vez? Es que uno de los autores es abad de un convento católico. No, por eso, pero como decía Esther, a título personal. Esta es la gran pregunta, y esto no permite dar respuestas. Pues más que desde la interpretación de los textos que ya han sido publicados, textos oficiales, y de las declaraciones oficiales del mismo momento en el que se están produciendo los acontecimientos, y de las pastorales. Por ejemplo, el cardenal Schuster de Milán era el candidato de Mussolini para ser el papa sustituto de Pío XI. En ningún modo era Pacelli, el candidato del fascismo italiano. Esto se sabe, ya está documentado. También hay que destacar históricamente la dificultosísima relación del fascismo con Italia, con Francia, etcétera. Con el Vaticano. Claro. ¿Cuál es el problema? Y por eso he puesto espiritualidad, Estado, interés de poder, y grupo social y culturales. Y yo voy a dar
quito mi papel de abogado del diablo y voy a dar la información, o sea, la deducción desde lo que yo he conseguido pero saber. Como abogado del diablo vales más bien poco, ¿eh? No, es solo la que voy a dar. Hay una declaración del Parlamento británico de 1942, donde ya se dice lo que está pasando. Además es coincidente, conferencia de Wannsee en el año 42, conocimiento exhaustivo de lo que ya ha sucedido en Rusia en el 41, de lo que ha sucedido en Polonia en el 39-40. Ya se sabe. El Vaticano lo sabe. El Vaticano actúa. El Vaticano actúa en defensa de la población católica porque el orden era judíos, comunistas y después probablemente población religiosa católica y protestante. Entonces, en ese sentido, se puede comprender, es decir, se podría llegar a comprender la actitud. El mal, el menos. No, bueno. La elección es, se está ante el mal y sabemos que los prioritarios, el grupo prioritario, son los judíos, los tarados mentales, los deficientes psíquico-físicos, sean judíos o no, y los homosexuales. Y después van los rusos y van los polacos. Sí, los eslavos. Los eslavos. Bueno, pero entonces, ¿se comprendería en ese sentido el silencio del Vaticano, Esther? Te veo muy escéptica. Sí, vamos a ver, cuando hablabas ahora mismo del aspecto espiritual, ¿no? En Alemania, durante el periodo del nazismo, la gente iba a las iglesias. Había católicos espiritualmente al margen, ¿no? De lo que se habla de que Goebbels podía tener estas desviaciones esotéricas y lo que era la religión. El catolicismo estaba. Es que, Esther, estamos de acuerdo y creo que podemos expresar nuestro acuerdo. El Vaticano actúa de la manera que he dicho. Los católicos alemanes acuden a la Wehrmacht y combaten. Los católicos irlandeses americanos van al ejército americano y combaten. Los católicos polacos, que son tan antisemitas como el que más, combaten con el ejército alemán y contra el ejército soviético. Ahí está una de las claves del asunto que tú has señalado antes. Es que el poder dominante donde había mayoría de población católica no era la Unión Soviética. Eran los países centroeuropeos de mayoría católica, como Polonia, Eslovaquia y los países latinos. Pero entonces, ¿tú crees que debían de temer, la Iglesia tenía algo que temer ante el nazismo? Evidentemente, el que se produjeran represalias sobre los católicos, de hecho hay represalias sobre los obispos que se protestan. Protestan a nivel y individual, actúan. decimos. Cuidado, y ahora te voy a contar cuál es la clave también del asunto. Pero tiene que ser telegráfica. Tan telegráfica, he dicho que salen de Alemania y bajo control del Vaticano agentes del Vaticano, siguiendo a las tropas alemanas, incluso porque son también sacerdotes son sacerdotes castrenses, y dan informes. Es que están buscando a los uniatas. Y los uniatas son los ortodoxos, la gente que es de obediencia al Papa, que sigue el rito ortodoxo, que son la base nacionalista de Ucrania occidental, pegada a Polonia. Y resulta que estos son los que Hitler desaprovecha porque no quiere que haya eslavos colaborando en la tarea del engrandecimiento de la raza aria. Y están buscando uniatas. Y en el camino de los uniatas se encuentran precisamente las matanzas de los judíos para empezar. La situación es de pura gestión política. El Papa Pacelli actúa como un político que quiere conservar su poder y incluso su vida física. Esto ocurre durante la ocupación en el 43, y la capacidad de poder sobre su ley espiritual con los instrumentos de Estado que tiene. Sí, pero una actitud política conlleva una actitud ética. O sea,
Evidentemente. Entonces, vuelvo a repetir. Estamos hablando ya de fechas muy concretas de acción. ¿Cuándo se inician los grandes bombardeos sobre Alemania? Pues a partir de que ya consta que hay un plan sistemático de ejecución de los judíos para empezar y después de los eslavos, conferencia de Wannsee. Y eso lleva al tema de la respuesta. Y tenemos que dejarlo aquí porque se nos ha ido el tiempo y me da mucha pena, porque ahora es cuando empezabais a discutir y a no estar de acuerdo. Pero os agradezco a los dos que nos hayáis ayudado un poquito a comprender mejor esa parte de la historia. Yo solo quiero decir una cosa más. A ver, que quiero resaltar algo que has dicho tú antes, y es el hecho de que alguien no vaya a Yad Vashem porque esté el cuadro, la foto del Papa, o sea, eso dice mucho y es lo que más dice, creo. Probablemente el problema esté más en el presente, incluso en ese sentido. Lo que más preocupa al Vaticano es la exactitud de la frase que está en Yad Vashem. Pues dejamos aquí esto. Estaba acordándome de la película Amén de Costa Gabras, donde se ven estas dos actitudes, la personal y la institucional de la Iglesia. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Esther, Jorge, Shabbat Shalom, gracias a vosotros también. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y seguimos aquí en Radio Sefarat.